por mi papá. Y yo le decía al coordinador de mesa departamental, no voy a descansar hasta que recuperen el cuerpo de mi padre, hermano. Esto es Voces en Primer Plano, un espacio de entrevistas en profundidad donde voces locales y expertas cuentan, explican y contextualizan su propia historia. Les habla Valeria Ortiz, periodista de Consonante. El megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos. Julio César Borrero tenía 13 años cuando asesinaron y desaparecieron a su padre, Rafael María Borrero Zambrano. Ellos vivían en la comunidad indígena Pacoa, hoy conocida como La Victoria en el departamento de Amazonas. En julio de 2024, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entregó el cuerpo de Rafael María Borrero a Julio César y a su familia después de 38 años. Este es el primer y único caso de entrega digna y oficial de una víctima de desaparición forzada en Amazonas. Resulta que esto era un territorio donde no se conocía presencia, había presencia institucional por parte de Secretaría de Educación, de Salud y por parte de un corregimiento, ¿sí? Pero nunca hubo presencia militar, ¿sí? Ni tenían bases militares, ni de policía, nada, no hubo nada. Entonces, en el año 1983, entró un vuelo con puros guerrilleros, llegaron ahí, yo no sé de qué parte vendría. Entonces ahí comenzó a haber presencia por parte de la guerrilla, de las FARC. Se sentaron en el caserío, inclusive hicieron su campamento detrás de la casa donde nosotros teníamos nuestro predio. Y ahí fueron ellos tomando posesión a eso y ya fue creciendo y ya como esto es un corredor, pues se dieron cuenta que esto sube río Apoporis, hacia arriba llegaban a Miraflores, Guaviare y también subían a la zona del Despeje, al Yaguara y toda esta región ya de los llanos del Yarí. Según la Comisión de la Verdad, el río Apaporis hace parte del corredor Bajo Caquetá, que también está compuesto por los ríos Yarí, Cauinarí, Puré y Mirití Paraná, cuya desembocadura marca el límite con Brasil. Por lo tanto, este corredor ha sido estratégico para diferentes grupos armados que lo han usado durante décadas, en función del narcotráfico y la expansión de cultivos ilícitos. Ya empezaron ellos a ganar territorio y los pueblos indígenas y nuestras comunidades empezaron a perder su autonomía, su liderazgo. Rafael Borrero era comerciante y se desplazaba por el río Apaporis como parte de su trabajo. Era de Girardot, Cundinamarca, y formó una familia con Luz Marina Moreno, indígena guanano del departamento de Vaupés. Como les mencioné al inicio, ellos vivían en la comunidad La Victoria, junto a sus 2 hijos, Jairo Fernando y Julio César. A inicios de 1983, Julio César comenzó 6º de bachillerato y fue enviado junto a su hermano al internado María Reina en Mitú, Vaupés, en donde debían pasar todo el año y regresar a su hogar solo en vacaciones. Sin embargo, recibían a menudo cartas de su padre para saber cómo estaban y contarles cómo iba todo en la casa. Pero las cartas firmadas por él dejaron de llegar y ellos no entendían nada. Yo estaba muy niño, a mí no me quisieron contar cómo era, yo estaba estudiando en mi tuba, yo ya había terminado mi 5º de primaria, ¿sí? Entonces, estando yo ya como por ahí en eso de noviembre, ya para terminar año en mi tuba en el internado María Reina, se llamaba en ese tiempo, un internado indígena, yo estudiaba interno, por una compañera de estudio que era ahí de Pacoa. Ella me dijo, mataron a su papá, ¿sí? Y me mostró la carta que le mandó la mamá. Yo le digo, présteme la carta, yo se la muestro a mi hermano, y efectivamente se la llevé a mi hermano Jairo. Y él lo único que me dijo, no me dijo nada, pero
pero se agachó, se quedó agachado. En la casa de Julio no se habló de lo que le había pasado a su padre, ni dónde estaba su cuerpo, ni quién lo había asesinado. Yo nunca le quise preguntar nada tampoco porque no me sentí como capaz de, ni ella sentarse conmigo. Yo lo único que hice cuando llegamos a Papoa, ya salimos de vacaciones, y llego a la casa y yo abrazo a mi mamá. Entre 1998 y 2002 aumentó el despliegue de las FARC-EP en el corredor Bajo Caquetá. Crearon el Frente Amazonas y aumentaron el control sobre toda esa región. En el 2006, Julio César salió de allá junto con su familia hacia Leticia. Sin embargo, nunca dejó de pensar en su papá ni en la violencia que sufrió su comunidad. Por eso decidió hacer parte de la Mesa Departamental de Amazonas y de la Mesa Municipal de Víctimas Individuales. Fue en esos espacios donde sintió el impulso por querer buscar a su padre. Yo decido buscarlo, no, ya ahorita yo tomo esa decisión ahorita en el 2000, como en el 2018, 2019, no hace mucho tampoco. Porque yo en el momento no sabía cómo hacerlo. Sí, uno piensa en su papá, en su familiar, yo pensaba en mi papá, pero cuando me mostraron esas herramientas y cómo se podía hacer, entonces yo me animo. Lo pensé hacer con la fiscalía, pero sinceramente no se pudo, eso no se avanzó, eso lo archivaron. Me asesoré con personas, abogados, con personas que conocían de estos procesos y me dijeron que yo podía aportar con testimonios también. Julio no tenía la cédula ni ningún otro documento que sirviera para saber quién había sido Rafael Borrero, su padre, para tratar de ubicarlo e identificarlo. Así que decidió ir a algunas de las fincas por la ribera del río Apaporis a preguntarle a la gente si recordaban a su padre y si alguno sabía qué había pasado con él. Allí pude encontrar una versión de la verdad. Mi papá, ante todo, fue un comerciante muy honesto, muy honrado. En una de esas salidas que hizo mi papá por la ribera del río Apaporis, resulta que había un comandante con el alias del Zarco, ¿sí? A él le decían el Zarco, el comandante Ricaute. Era una persona joven, pero manejaba un carácter muy explosivo, él no se dejaba hablar. En este tiempo la guerrilla cometía muchas arbitrariedades en esta región. El que primero hablaba era el que tenía la razón, así el otro la tuviera. Entonces, resulta que mi papá subía mucho por un caño arriba, que se llama el caño Tacunema, que ese caño, ya esa quebrada, sube para el Guaviare. Entonces lo abordan 3 guerrilleros, entre esos el Zarco, comandante Ricaute, y le solicitan una gasolina para ellos movilizarse, de la cual mi papá les dice de que ese combustible es para él moverse, ¿sí? Porque mi papá era de esas personas liberales, pero entonces era muy bien parada, o sea, un señor que cometió el error de pronto no acceder a lo que ellos dijeran, ¿sí? Él tenía ese temperamento, mi padre era así y él había tenido ya varias cosas con ellos por eso, ¿sí? Porque él no le gustaba esa forma como de manipular las personas, entonces de imponer que tenían ellos en la región. En vista de que mi papá no accedió a darles el combustible, el comandante Ricaute saca su pistola y le pegó 3 impactos de bala en la cabeza a mi padre. ¿Sí? Yo voy por mi papá. Y yo le decía al coordinador de mesa departamental, no voy a descansar hasta que recuperen el cuerpo de mi padre, hermano. Hago contacto con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pero no lo hice, o sea, ninguno me presentó a esta entidad, yo ni sabía que existían. Pero lo hice por medio de un enlace, de un link que me compartieron para una reunión virtual que se iba a hacer y no iba a ser
no se manejaba desde aquí de Colombia, eran víctimas en el exterior, eso venía desde Argentina. Entonces yo participo, me inscribo, me postulo y me dan entrada y participo. Entonces están hablando de las regiones que de una u otra manera tienen fronteras. Pues nosotros aquí tenemos 3 fronteras, que es la de Brasil, Colombia y Perú, ¿sí? Son 3 países hermanos. Entonces me pareció importantísimo y comencé a hablar de eso. Entonces me dieron la oportunidad y yo toco el tema del río Apaporis, donde yo me crío, y expongo y pongo en conocimiento toda esa problemática que se vivió allí, porque esto siempre ha sido un remanso de paz hasta que hemos tomado las riendas unos líderes en este territorio y hemos visibilizado de que sí hubo presencia y sí hubo conflicto armado y que sigue habiendo, ¿sí? Entonces, porque aquí en Leticia nunca pasó nada. Aquí entonces yo retomo eso y tomo ese liderazgo y comienzo. Entonces ya me hacen el acercamiento, terminamos la reunión virtual y me solicitan, me piden a mí el contacto, y efectivamente a los 15 minutos de haber cortado la videollamada me llaman. Entonces me piden los datos y venga, entonces ya les explico. Yo ya tenía los documentos, yo he sido muy organizado, investigué. Me tocó hacer a mí el proceso de investigación, lo hice yo porque ese caso se lo dimos nosotros a la fiscalía, ¿sí? Pero la fiscalía no avanzó. Entonces cuando ellos me dicen que si yo estaba de acuerdo de entregarles el caso a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, después de que ya me explicaron cómo era y de dónde habían nacido estas instituciones en los acuerdos de La Habana, ¿sí? Y les dije que estaba de acuerdo. En 2022 encontraron el cuerpo de Rafael Borrero cerca a una comunidad indígena por el río Apaporis. Y en 2024 realizaron la entrega digna y oficial a su hijo, Julio. Cuando ya se coordinó la fecha de entrega, ¿sí? A mí la doctora me preguntaba cómo quería que la entrega fuera, bueno, yo le dije, bueno, necesitamos un espacio en un recinto donde se pueda uno sentar cómodo. Yo puedo llevar mis familiares, yo tenía derecho a llevar 10 personas, ¿sí? Entre familiares, amigos, y yo las llevé a mi suegro, llevé a mi cuñada, que es la curata gobernadora de nuestro cabildo. Entonces, la psicóloga nos reúne antes a nosotros y nos sienta y nos hace, sí, como para entrar en esa confianza, como preparándolo a uno para ese momento, ¿sí? Pero ese momento es solamente con la familia, ¿sí? 3 psicólogos, 2 psicólogas y la familia, nuestra familia. Entonces nos ponen a hacer unas actividades de dibujo y le dijeron a mis hijos, dibujen a su abuelito cómo les gustaría verlo, cómo creen ustedes. Y le preguntaba si conocían la historia. Claro, el mayor dijo, sí, mi papá nos ha contado. Bueno, eso estuvo muy bonito ahí, bueno, bacano, entra uno como en esa confianza. Cuando ya me dijeron a mí, ¿usted quiere ver lo que contiene? Yo sí quiero ver. Yo quiero ver mi abuelito, hijo el pequeñito, ¿no? Como de 9 añitos tenía. Sí, 9 añitos tenían, lo entregaron. Y apenas destaparon, fuimos a ver, claro, el pantalón licra que tenía mi papá. Esto que tengo aquí, yo tengo unos colmillos que usted lo alcanza a ver ahí, ¿sí? ¿Sí los ve? Esos son colmillos. Esto que usted ve brillando acá es lo que tenía mi papá en la caja de dientes. 2 chispas de oro. Este es el primer y único caso de entrega digna y oficial de una víctima de desaparición forzada en Amazonas. Contento, yo no terminé ahí porque me hicieron la entrega formal de mi padre, entonces ahí acaba mi liderazgo. Yo sigo con ellos de la mano y luchando comunidad a comunidad, a ver cómo hacemos que la gente se empodere o le den esas ganas de decir, bueno, yo voy a contar mi historia, yo también tengo una persona desaparecida. Muchas veces lo hacen por temor, ¿sí?
Pero si nosotros queremos una realidad de que se conozca la verdad y que la paz sea completa, debemos de nosotros como población víctima de este conflicto armado también poner de nuestra parte y contar la verdad, decir qué ha pasado, porque hay mucha gente que ha callado eso. Entonces, por ese motivo, Amazonas siempre ha sido el remanso de paz, hasta que entramos nosotros a mesa municipal y departamental y dijimos, aquí no es un remanso de paz, aquí han habido masacres. En la base de datos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, hay más de 130.000 víctimas en el país. Sin embargo, según información de la Organización de Naciones Unidas, se estima que solo entre los años de 1958 y 2016 hubo entre 120.000 y 210.000 víctimas. En Amazonas, la Unidad de Búsqueda ha registrado 105 personas dadas por desaparecidas. Julio Borrero es una víctima acreditada de la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del Macrocaso 10, que investiga crímenes y graves infracciones al derecho internacional humanitario, como homicidios de personas protegidas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual y el uso de medios y métodos ilícitos de guerra, cometidos por las FARC-EP durante el conflicto armado. Este 4 de septiembre darán el relato de su padre. Quiero escuchar la versión de ellos, porque los tres que van a dar las versiones voluntarias, yo los conocí ya cuando yo ya me crecí en el Guaviare. Entonces, quiero escucharlos, a ver con qué me van a salir. Pues vamos a ver, yo le decía a la otra que a mí me gustaría que me fuera que tenerlos frente a frente, o sea, que sea presencial, al menos den una oportunidad que en una sola que sea presencial, que todas no sean virtuales. Es bueno mirarlos a la cara y mirar a ver. Pues uno, para poder perdonar, uno tiene que escuchar también, ¿cierto? Que uno sabe que... Y yo ya perdoné, yo he hecho muchos años, o sea, yo sé que me hicieron un daño grandísimo a mí. Yo soy ya una persona de 52 años de edad. Cuando asesinaron a mi padre tenía 13 años de edad, imagínate. Entonces, es doloroso, pero al mismo tiempo siente uno como esa tranquilidad de escuchar a la otra parte y que lo escuchen a uno también, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, o si no, créanme que si no se conoce la verdad, la paz es muy difícil de construir así. Yo soy una persona que yo todos los días, cuando tengo la posibilidad, porque a veces yo estoy muy corto de tiempo con mis hijos, yo todos los días voy con mi hija al cementerio a prenderle su vela, y la niña es la que me acompaña. Cuando no es mi esposa, que a veces ella también me tiene muy ocupada, me voy con la niña, pero me siento como bien. Y duró muchos años en un monte por allá tirado, donde nadie le ponía una vela, nadie se le acercaba, y yo he sentido como esa paz en mí, ¿sí? De una u otra manera cambia uno la forma de pensar también. Este episodio hace parte del formato Voces en Primer Plano de El Megáfono. Les habló Valeria Ortiz, periodista de Consonante.